prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma. Bueno, seguimos aquí con Martín. Había quedado ahí picando y esto de la verdadera historia, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Y estamos hablando del proyecto de nación, tanto de la nación argentina y chilena. Bueno, no vamos a ahondar como eruditos en el tema histórico, pero algunas grandes líneas se podrían trazar para ir anticipando. ¿Cómo vivís eso que nos han, y te pregunto, de argentino a chileno, vamos a decir? A mí me educaron en la escuela con los símbolos patrios, el himno, San Martín, Belgrano, el cruce de los Andes, la gesta de los Andes, la independencia latinoamericana, y después de a los 15 años me tocó ya vivir la política argentina con mucha intensidad. Y la idea, ahí nos empezamos a autoformar en el revisionismo histórico, la idea de la patria grande, la idea de que había dos proyectos ahí también en la historia nuestra. Uno era el liberal a ultranza, Mitre, o sea, esa generación del 80 en la Argentina, que tenía una relación casi de sujeción a Inglaterra y que desconocía incluso un origen más autóctono como Belgrano, San Martín, que quisieron incluso incorporar la figura de un inca, y en la declaración de la independencia las lenguas quechua, las lenguas de los pueblos originarios. O sea, ahí vimos que había dos historias, una que parecía la oficial y otra que estaba por atrás, que era un proyecto de nación que se unía a una patria grande y que empezamos a reivindicar. Te pregunto a vos, como chileno, ¿cómo viviste esa formación, eso que programaron en la escuela? ¿Cómo lo tomás hoy? Bastante parecido a lo que viviste tú, con algunas variantes mejores y peores. Creo que lo bueno es que ahora dejamos de ser tontos útiles. Hace algunos años ya que parece que no lo somos, y el aspecto más crítico de nuestro entender es el que tiene que sobreponerse, o sea, es el que tiene que en realidad darte las líneas. Yo te decía hace un rato que creo que lo único que puede salvar hoy día dentro de este gran sistema es una confederación de países, pero tendría una guerra muy fuerte. Le darían una guerra muy fuerte a eso, porque pasan a ser peligrosos. Una confederación de países muy unidas tiene mucho poder, tiene mucho que crecer, porque si tú unes, por decir algo, Argentina, Chile, Perú, tú tienes un cono sur de casi 100 millones de habitantes, que cualquier empresa privada, argentina, chilena o peruana, que inicie una producción interna, crece de una manera tremenda y empieza a mejorar sus capacidades, empieza a poder meter mejor tecnología, empieza incluso a poder exportar mucho más que antes por cuestión de costos. Entonces es un peligro que los países se afiaten, se unan. No hablo de convertirlos en un solo país, porque las idiosincrasias son distintas y yo creo que es bueno conservarlas. Pero, por ejemplo, en el lado comercial, abrir las puertas es fantástico, sobre todo para estos países tan necios que tienen una obediencia ciega al amo del norte, y que en realidad es solo trabajar para el amo del norte, nunca trabajar para nosotros. Yo creo que una confederación te daría una apertura a hablar de igual a igual con grandes potencias. Por ejemplo, te doy un ejemplo bien que nos toca prácticamente todo. Los automóviles europeos y asiáticos, salvo los chinos, europeos y asiáticos,
que llegan y se venden, que se importan por estos países latinoamericanos y se venden acá, son todos de más baja calidad de los que se entregan en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, valen más caro acá que en Europa y en Estados Unidos. Tienen una lata de menor calidad, tienen menos resistencia y todos los elementos son de menor calidad. Si se conforma un grupo de países como confederación, basta que para negociar diga, y el estándar que aceptamos de todos los productos es el mismo para Europa, Estados Unidos o el más alto del mundo. Listo, se acabó, tendríamos mejores elementos a más bajos precios. Sin embargo, con países chicos, independientes y pelotudos como nosotros, eso no va a pasar. Ese es un ejemplo bien práctico, ¿estamos? Que nos toca a todos. Entonces creo que esa sí es una solución. Lo que pasa es que esta solución viene siendo destruida desde el origen de la independencia latinoamericana. Bien. Desde ahí viene siendo destruida. Bien, bien. ¿Estamos? Con San Martín, con O'Higgins, Miranda, Bolívar y todos los demás, Sucre y todos los latinoamericanos que... Con el fallido Congreso Fictiónico que llamó Bolívar, que nunca se realizó. Claro. Por ahí. ¿Qué pasa con la independencia? Se logra en América porque había una guerra entre España e Inglaterra. En esa guerra, Inglaterra tenía todas las de perder porque estaba muy fuerte España con el oro que llevaba de América. Cuando Inglaterra decide apoyar la independencia, hace un trato con todos nuestros líderes, ¿no es cierto? Miren, nosotros los financiamos a ustedes, pero ustedes después nos abren las puertas para poder hacer negocios entre nosotros. Básicamente esa fue la conversación íntima que hubo y todos dijeron que bueno porque había de trasfondo una necesidad y una intención positiva. Bien. Cuando estos líderes ganan la independencia, le dijeron, señores, ganaron la independencia, es la hora de hacer los negocios. Y estos negocios son esto, y algunos de esos no calzaban, no coincidían con las líneas de los movimientos interiores de cada país. Por lo tanto, todos los líderes terminaron exiliados, terminaron muertos, terminaron en cualquier parte, pero no dirigiendo cada uno de los países que habían liberado como era lo básico que tenía que ser, lo lógico. No se dio eso, extrañamente, y todos terminan en diferentes partes, pero ninguno termina en Inglaterra, donde era el origen del apoyo, donde se generó la logia lautarina. ¿Estamos? Bueno, ese es un elemento. Vos sabés que discúlpame, un día entrevisto a un descendiente de Peñalosa. Peñalosa es estos dos caudillos federales. Chacho Peñalosa. El Chacho Peñalosa. Sí. Y el hombre me decía, y si el proyecto independentista, el proyecto fue abortado. Pero por supuesto. Qué fuerte, pero por supuesto. Qué impactante. Bien. Bueno, después hubo una intención de dos militares, uno general de carabineros, Ibáñez del Campo, chileno, y Perón, Juan Domingo Perón. Interesante, bien. Estos dos militares pretendían, no sé si unir exactamente a los dos países, pero sí hacer una comunión tipo confederación. Bien. Estos dos militares muy nacionalistas, cada uno muy poderoso dentro de su país, intentaron. Bueno, esa fue la causa de que saliera Ibáñez y la causa de que saliera Perón. Bien. Porque en ese instante, con la potencia y el liderazgo que tenía Argentina, o sea, este Cono Sur iba a ser la cuarta potencia del mundo y hoy día, si no seríamos la segunda o tercera, pasaría raspando. Entonces, los elementos de dividir a estos países son montones y los agentes actúan todos los días para mantener la división. Mira, te doy un ejemplo de que esto pasa simplemente por una decisión y no por lógicas. La primera vez que yo vine a Argentina fue en el año 1974. Tuve que hacerme un chequeo médico, ponerme 3 vacunas, llevar el certificado médico con los exámenes al consulado, fotocopia de carnet, los antecedentes penales míos,
y no sé, no me acuerdo qué papeles más, pero eran una cantidad, me demoré como 1 mes y medio en hacer los trámites para poder cruzar la frontera. Hoy día paso el carnet argentino, el chileno, tengo los dos, para cualquier lado y basta y sobra. Es cierto que está la computación de por medio, pero antes de que estuviera la computación de por medio, igual yo pasaba el carnet. O sea, hubo un instante en donde alguien decidió, dejémonos de ser pelotudos, no pidamos estas 50 cuestiones para que la gente viaje. Es simple una decisión, nada más. Pasa por tener el deseo de hacerlo. Pero ese deseo de alguno va a estar siempre bombardeado, criticado y destruido por otro. Sí. Cuando fue la guerra de las Malvinas, cuando fue la guerra de las Malvinas, yo fui al consulado argentino para venir de voluntario. Ah, la miércoles. Hubo muchas personas que estaban afuera y estaba cerrado el consulado argentino en Valparaíso. Ah, la miércoles. Y nos mandó para la casa todas las veces. Ajá. Yo hablé allá por radio una vez y tuve discusiones muy grandes, porque todos los chilenos que somos latinoamericanistas estábamos con Argentina, todos, no hay ninguno que no haya estado. Escuchen los oyentes de la Paquita, de la Asamblea, lo que está diciendo Nosotros, Martín. Qué belleza escuchar. No, todos los chilenos que éramos y somos latinoamericanistas, todos estábamos con Argentina, que era la gran mayoría del país. En ese minuto había una dictadura y el que junta todo en una misma olla es un imbécil, es un ignorante o es un agente. No pueden juntar todo en la misma olla. ¿Estamos? No hay que ser ingenuo, no hay que ser estúpido. Si tú lo haces así, eres un agente. Estás trabajando para alguien. Sin tener conciencia, quizás, bien, pero agente al fin. Pero obvio. Entonces, ahí nosotros en Chile hicimos, bueno, de hecho hubo manifestaciones en Chile a favor de Argentina. Ah, miércoles. Eran pequeñas porque si no nos mataban a todos, pero las hubo. Las hubo. Hubo mucha información que circuló por dos revistas que habían en ese minuto y había una radio que a veces tiraba algo, pero la terminaron cerrando. Nosotros estábamos todos, o la gran mayoría del país, estábamos con Argentina. Ajá, lo que pasa es que el gobierno militar, que estaba actuando bajo un nacionalismo influido por Inglaterra, ¿y por qué influido por Inglaterra? Porque un año antes Argentina estuvo a punto de invadir Chile, claro, como solución política del gobierno militar. Sí, lo recordaremos. ¿Estamos? En ese momento, Chile tuvo la guerra, el Papa vino a la Argentina a mediar, el cardenal Zamoré. Bien. Chile estaba muy débil económicamente, políticamente, militarmente en ese minuto. ¿Estamos? Estaba muy débil. Argentina iba a ganar sí o sí esa guerra. ¿Estamos? Por lo menos en la primera instancia, sin lugar a duda. ¿Estamos? Pero eso iba a generar una animosidad eterna entre estos dos países. Me hace recordar, y lo digo porque estamos acá, yo me tocó pasar por Salta ese año que estaba el conflicto, el tren iba vacío, y fui a Chile, fui a Antofagasta, pero estamos acá, y lo digo, está el Cristo Redentor. El Cristo Redentor se puso ahí donde está como prenda de unidad, porque había en la época de Roca otro conflicto entre argentinos y chilenos. Así que bueno, honramos, yo por lo menos honro esa unidad entre argentino y chileno. Pero por supuesto, sí. Mira, si tú recorres la frontera por el lado argentino y chileno, las familias están todas mezcladas. ¿Cómo vas a desconocer eso? Aquí en Uspallata yo creo que el 30% de los que son de Uspallata, todos tienen familiares chilenos. O sea, he hablado con quien tú quieras y la mamá, el hermano, el cuñado, la esposa, es chileno. Bien. Si estamos interlazados bien, forzosamente. Bueno, y en el tiempo de la guerra de las Malvinas, efectivamente el ejército chileno estuvo a favor de la corona. Sí, de la corona inglesa, han sido admiradores serviles, y la armada chilena, los marinos chilenos en su uniforme tienen un cordón negro por el luto. ¿Cómo se llamaba este inglés? La gran flota inglesa que venció a los españoles.
Waterloo. No, flota, Flota. naval. Naval. Se me olvidó. Los marinos chilenos llevan por ese héroe inglés un luto. Imagínate el nivel de entrega que tienen ellos. ¿Estamos? Toda Estoy con la producción a ver si le encontramos al inglés. ¿Cómo se llama? Nelson, el almirante Nelson. El almirante Nelson. Los chilenos, no los chilenos, hasta yo cometo el error, weón. La marina chilena lleva luto por el almirante Nelson. Imagínate el nivel de entrega, es espantoso. Bueno, en ese tiempo, cuando Chile estuvo a punto de tener guerra con Argentina, o Argentina estuvo a punto de tener guerra con Chile, esa es la realidad, tenían apoyo de los ingleses, Chile, en ese tiempo. Por las casualidades de esas extrañas, uno de repente se entera de algunas cosas y hay algo que, si alguien quiere que lo converse en forma personal conmigo, no lo puedo decir por la radio. Okay. Tenían apoyo de los ingleses. Y claro, el apoyo tampoco podía ser muy amplio, no podía ser muy grande, que con información de los aviones que salían, sí, 3 helicópteros que apretaron Cueva para Chile, sí, también, ok, de acuerdo. Pero eso era lo que querían los militares, no es lo que quería el país. Muy bien. Chile estaba aplastado por una dictadura en ese minuto. Muy Entonces, es realmente inconducente y casi malintencionado decir que Chile estaba con Inglaterra y en contra de Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Bien. Si alguien me escuchó lo que estoy diciendo y no cambia el discurso, tendría muy mala opinión de esa persona. Bueno, con todo respeto hacia esa persona que quedó herida en su sentimiento por lo que sucedió en las Malvinas. Yo lo dije más temprano y a mí me conmueve porque tuve un amigo y si hablo de eso me pongo a llorar, te lo digo sinceramente, que se suicidó porque fue convocado a Malvinas, se escapó, no quiso ir a Malvinas. Después quedó tan conmovido, terminó suicidándose, era muy amigo mío. Y el tema me puede porque fueron 600 los que se han suicidado después, ¿no? Entonces, lo que vivieron los soldados, que como vos, o sea, yo conocí mucha gente que se ofreció como voluntario, o sea, con ese amor a la patria, inocente y puro. Pero por supuesto. Y Dios, por supuesto. No puedo hablar, mira, porque bueno, me conmueve. Entonces, a esa persona que está enojada con los chilenos por lo que le pasó al general Belgrano, a la Armada, por la traición del ejército chileno, ojalá te haya escuchado y tome en cuenta que no meter todos en la misma bolsa, como vos acabas de decir. Por supuesto. Perfecto. Y los errores y traiciones son de todos lados. Bien. Por ejemplo, Argentina estaba en guerra, en guerra civil, cuando llega al puerto de Buenos Aires, llegan 3 barcos llenos de armamento para Chile, 3 barcos que los hermanos Carrera fueron a buscar a Estados Unidos. Los hermanos Carrera eran unos personajes hacendados chilenos muy nacionalistas. Y José Miguel Carrera había sido militar en España, en la Academia de Guerra Española, peleó contra Napoleón, tuvo todas las condecoraciones que se podían tener a la edad que él tenía, de los más valientes que lucharon, y fue vencedor en cada una de las guerras, de las batallas que participó. Sin embargo, acá en Argentina le quitaron los 3 barcos y se ocuparon en la guerra civil de Argentina, y llegó José Miguel Carrera sin barcos a Chile. Después los toma preso Bernardo O'Higgins, a él y a sus hermanos, y por orden de O'Higgins lo toma San Martín preso acá en Mendoza y San Luis, creo que los fusilan en San Luis. A 3 nacionalistas de gran calidad. Entonces, esos nacionalistas no obedecían a la logia masónica lautarina,
obedecían a los intereses más puros de los hacendados chilenos. Bien. Ujú, bien. Y los asesinaron acá en Argentina, por orden de San Martín, a los dos hermanos menores de José Miguel Carrera. Y en Chile, O'Higgins mandó a matar a un guerrillero que fue el que trasladó toda la información desde Chile durante los 4 años que estuvieron escondidos en Mendoza. ¿Manuel Rodríguez? No. Claro, Manuel Rodríguez. Ah, la miércoles. Los independentistas chilenos que tuvieron que arrancar, estaban acá en Mendoza, y la información militar toda la traía Manuel Rodríguez desde Chile acá a Argentina. Y a él lo mandó a matar Bernardo O'Higgins. ¿Y por qué se supone que lo mandó? Porque él se rebeló cuando asesinaron a los hermanos Carrera. Bueno, entonces, traición, estás hablando de no, traiciones. las traiciones han sido siempre, y el pueblo, nosotros, nos demoramos mucho en entender la verdadera realidad de los sucesos. Y bueno, hoy día está pasando lo mismo, y creo que va a costar mucho que podamos ser pueblos conscientes y no ser manipulados. Y esas tradiciones, tanto vos decís en el lado argentino San Martín que manda a matar y del lado chileno O'Higgins, Sí, pues. que vos decís que cómo se explica que O'Higgins, o sea, la mente de San Martín y la de O'Higgins, cómo estaba ahí. No, ellos obedecían a los intereses ingleses del trato inicial. Bien. Y Carrera, y con lo mejor acá Peñalosa y quién sabe qué otro, Todavía estaban con la corona española. y eran nacionalistas. Bien. Eran nacionalistas, si bien es cierto, algunos le obedecían a los españoles, los que no le obedecían a los españoles y querían la verdadera independencia, iban a tomar medidas, y si se quiere por último, para ganar plata a ellos y no los ingleses ni los españoles. Bien. No, que hay muchos. Y ahí es donde chocan los intereses. No, y es verdad, y hay muchos casos, por ejemplo, hay otra historia que se repite mucho, que es la guerra de Zapa, donde estaban los pehuenches, que se reúnen con San Martín acá en el sur de Mendoza en la consulta, y algunos dicen que los pehuenches traicionaban, entonces San Martín los mandó como sabiendo que iban a traicionar y darle información a los españoles. Claro, y los pehuenches de golpe tenían pactos con la corona española que les reconocían ciertos derechos. Bueno, un temas complejos que también hubo muchos pueblos originarios que salieron contra las invasiones inglesas antes de la independencia, o sea que tenían ese espíritu nacional de defender la tierra, el terruño, y estos pactos, estas alianzas, estos contratos como la independencia, bueno, no los hacía todo el mundo, era una élite, y bueno, dejemos eso en punto suspensivo. La pregunta que te haría es, hablando de pactos de élites, que a veces la sociedad se siente representada, a veces no, ¿qué opinás? ¿Cómo es lo que fue, siguiendo esta línea que estamos conversando, el UNASUR, el proyecto, vamos a decir, que se llamó progresista de los 4 años para atrás, y 10, o sea, 14 años empezó más o menos este proyecto? ¿Cómo lo ves? Y cómo ves, por ejemplo, Lenín Moreno de golpe desarmó el edificio que era para el UNASUR. ¿Cómo lo viviste ese proceso, vamos a llamarlo así? Mira, te tengo que hacer una aclaración que yo sé para algunos conocidos no es muy agradable. A mí personalmente no me gustan los peronistas. Bien. ¿Ah? No me gusta un partido que mezcla de ultra izquierda a ultra derecha solamente para tener siempre el poder. Bien. No me gusta, lo encuentro inmoral, así directamente. Bien. Para mí no hay otra palabra, pero a lo mejor yo estoy equivocado y lo único que entienden eso son los argentinos o algunos argentinos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces tengo una distancia importante con eso. Sin embargo, creo que ese proyecto de UNASUR fue un proyecto muy auténtico de nacionalistas que pueden tener un tinte medio izquierdista, a lo mejor los peronistas de ese minuto, y Chávez, que es abiertamente socialista, que hicieron en un conjunto de elementos que resultaban demasiado incómodos para el imperio, porque se perdía mucho poder.
Yo creo que por qué se logra, en primer lugar, llegar Kirchner al poder y después Cristina, es porque, y en esto me estoy metiendo en patas que no quería meterme en realidad, ¿eh? Pero igual te lo voy a decir porque soy compulsivo. Queda su criterio. Es que fueron dos personajes que no fueron agentes de nadie. Bien. Porque ellos, cuando logra Néstor Kirchner ascender al poder, Argentina era una bolsa de gato que no había ninguna posibilidad de que hubiese algún medio externo que controlara todos los hilos. Nadie los podía controlar y accede al poder Néstor Kirchner. Después vienen los procesos internos con traiciones, con agentes y con todo lo demás. Pero eso es otra cosa. Entonces, cuando llega Néstor Kirchner al poder y empieza a impulsar UNASUR, porque la verdad es que Argentina fue el líder de esto, como en casi todas las cosas que han pasado en Latinoamérica. Incluso tuvo que ver en la Revolución Cubana con el Che Guevara. Pasa que fue muy rápido poder hacer una unión de países y esto se le escapó de las manos al Pentágono. No tuvo cómo ejercer influencia ni en Venezuela, ni en Bolivia, y en ese minuto, a ver cuál era, en Uruguay, no sé cómo fue la anexión de Uruguay a UNASUR. En Brasil había una presión muy fuerte y esa formaba parte de una posibilidad de comercio interesante. Y yo creo que todas las uniones, si no parten por lo comercial, no se van a lograr nunca. Bien. No puede haber otra. Bueno, interesante. Vos sabés que estaba revisando mientras te escucho, porque nombraste el caos, vamos a decir así, cuando en el 2001 y después hubo Kirchner en el 2003. Y estaba revisando los muertos que tuvimos en la Argentina, quiénes son los muertos. Acá tengo la lista en el 2001. Y no podía estos días dejar de recordar lo que pasó en el 2001 con lo que está pasando hoy en Chile, que hablan de 18, pero vos ya hablabas de que es posible que haya como sí, más de 40 parece que son muertos. 42. Así que bueno, creo que volviendo a atar los cabos donde empezamos y haciendo esta recorrida histórica en breves trazos que hicimos, y esta idea de, como vos le llamaste, confederación de países, para navegar, vamos a decir, la globalización, navegar desde un territorio, el mundo, y tener conciencia y no ser agentes de nadie, sino más bien agentes de nuestro propio destino, ¿no? Mira, yo dentro de mis pequeños y limitados pensamientos, creo, y esto es absolutamente personal, Diga. no tiene que ver con influencia absolutamente de nada, estos son errores personales míos totales, los asumo, creo que hay una posibilidad y hay una luz al final del túnel. Esa luz pasa por, ojalá, una confederación de algunos países y pasa además por centrar las políticas y las relaciones de Estado y y al interior de los países, usando la escuela de los pueblos originarios. Si tú tomas y analizas a todos los daños que han estado sujetos los pueblos originarios de América, desde que llegaron los occidentales o los europeos, los depredadores europeos, han pasado por todas las fases políticas que pueden existir. Los trataron de comprar con espejitos, los trataron de hacer desaparecer con varios genocidios, los han acorralado, le han robado todas sus tierras, se les ha quitado, incluso el idioma le han querido eliminar, les ha costado mucho ir armando los idiomas originales de ellos. Pero sin embargo, aquí están. Tienen una filosofía de vida, una cosmogonía, que permite
desde la pequeña escala de una comunidad llegar a una nación, y la capacidad de corruptirla desde afuera es casi imposible. Yo creo que si estos estados aprendiéramos de los pueblos originarios eso, tendríamos una posibilidad importantísima de salvar parte de la humanidad, porque creo que vamos directo a un holocausto. Muy bien, interesante, Martín, recuperar esas tradiciones, esos saberes. Creo en lo personal también hemos hecho un camino hacia los pueblos originarios, por lo menos en mi caso. Bueno, lo digo ahora, a mí en un momento me nombraron huarquén de la comunidad mapuche. Hemos trabajado muchos años con la comunidad pehuenche, no mapuche, perdón, me equivoqué. Pero ojo, bien. Todos estos pueblos, Bien. pehuenche, mapuche, picunche, huilliche, son la misma raza, la misma nación. Lo que los diferencia es el lugar donde se asentaron. Los que están en el lago, los que están en la montaña con el pehuen, los que están en el mar, los que están en el desierto, pero son todos la misma nación. Entonces la división también parte desde la concepción eurocentrista. ¿Ah? Ojo, ahí hay un elemento repotente. Bien, un tema para mí por lo menos muy profundo, vinculado también a lo espiritual, un tema que a pesar a veces, en mi caso, lo digo públicamente, de tener sangre totalmente de descendiente europeo, o sea, no tengo creo que nada, por lo que he averiguado, todos mis abuelos vienen de Italia o bisabuelos, pero sin embargo espiritualmente y la relación con la tierra nos ha hecho ir hacia fuentes originarias. Y bueno, en mi caso se ha logrado con Pablo Melipil, que me reciben, vos sabés que me recibieron, era un grupo, serían 20 personas, en el Plumerillo, en el lugar sanmartiniano por excelencia, la comunidad pehuenche. En determinado momento me reciben y me nombran un huarquén. Para mí fue un honor, por supuesto. porque vos sabés que Pero después son cosas muy sentidas, ¿viste? O sea, a mí me cuesta decirlas, porque de alguna forma lo que hemos vivido los argentinos, yo me sentía un propio exiliado en mi propia patria, o sea, por algo el destino me sacó de Buenos Aires, porque la ciudad se había vuelto tan gris. Bueno, son momentos muy duros de las historias de estos pueblos que obedecen las situaciones a intereses que no son los nuestros. Pasa todo por ahí, ¿no? Cuando obedecemos a intereses externos, nos vamos a destruir entre nosotros sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces, enseñar este tipo de cosas es muy complejo, casi no se entiende y no interesa. A la mayoría de la gente no le interesa esto. Ellos están preocupados de su metro cuadrado y su diario vivir, que están todos en apremio.